Hola, buenas tardes, maestra Perla, compañeras y compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Carmona Cruz y les saludo con mucho gusto. Enseguida les presento mi actividad 12, presentación, teorías de motivación. Los elementos claves de la motivación son la necesidad, un motivo, los objetivos individuales, los valores sociales, el poder y el estatus. Uno de los principales elementos de la motivación de manera general es precisamente el motivo. El motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. La necesidad entre las personas. Existen varias necesidades innatas, como la necesidad de alimentación, hambre o sed, sueño y reposo, que varían de un sujeto a otro, lo cual proporciona diferentes patrones de conducta. Si el comportamiento es eficaz, el individuo encontrará la satisfacción a su necesidad y, por lo tanto, la descarga de la atención producida por ella. A estas se les denomina necesidades biológicas o básicas. Los objetivos individuales, es decir, el impulso o la fuerza del deseo para alcanzar los objetivos, siendo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Ese impulso a la acción puede estar provocado por un estímulo externo proveniente del ambiente y también puede ser generado internamente por los procesos mentales del individuo. Los valores sociales, dentro de las necesidades que surgen de la vida social del individuo con otras personas, la necesidad de asociación, participación, aceptación por parte de sus compañeros, intercambio de amistad, afecto y amor, aparecen en la conducta cuando las necesidades más básicas, fisiológicas y de seguridad, se encuentran relativamente satisfechas. Cuando las necesidades sociales no están suficientemente satisfechas, las personas muestran resistencia, antagonismo y hostilidad frente a las personas que se les acercan. La frustración de estas necesidades conduce a la falta de adaptación social y a la soledad. La necesidad de dar y recibir afecto, entonces, es un importante impulsor para que la conducta humana, cuando se utilice la administración participativa. Y por último, el poder y el estatus. La persona desea poder y estatus en este aspecto de la motivación cuando está relacionada con el sistema de cognición de la persona, por lo que se explica que los actos del ser humano están guiados por su cognición, por lo que piensa, cree y prevé. Pero al preguntárseles cuál es el motivo por el cual actúa de esa forma, se plantea la cuestión de la motivación. La motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras, que se traducen en palabras como deseo y recelo, temor, desconfianza y sospecha. La persona desea tener poder y estatus y teme a la exclusión social y las amenazas a su propia autoestima. Además, la motivación busca alcanzar una meta determinada y el ser humano gasta mucha energía para lograrlo. Estos son los enfoques de la motivación humana: la conductista, la humanista y la cognitiva. También se pueden clasificar en intrínseca y extrínseca. La conductista se basa en el análisis de los comportamientos humanos a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo. El comportamiento humano se rige por los refuerzos y castigos. En la humanista se subrayan las cualidades del ser humano, su capacidad para desarrollarse y su libertad de elección. En la cognitiva, la motivación humana, observamos las necesidades de autorrealización, que son las necesidades humanas más elevadas y se encuentran en lo más alto de la jerarquía. Llevan a la persona a tratar de emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la vida como humano. Esta tendencia se expresa mediante el impulso de la persona a ser más de lo que va a llegar a ser, todo lo que puede ser. Las necesidades de autorrealización están relacionadas con la autonomía, independencia, control de sí mismo, competencia y plena realización de aquello que cada persona tiene de potencial y como virtud, así como la utilización plena de sus talentos individuales. La motivación intrínseca es la que proviene de los propios deseos de la persona. Se relaciona con la satisfacción, la autorrealización y la determinación personal. Se genera por la curiosidad o la aceptación de un desafío nuevo. Es el tipo de motivación más valioso y productivo que existe en las personas. La motivación extrínseca es la que proviene de la expectativa de recibir una recompensa y se relaciona con evitar el castigo externo. Es más débil que la intrínseca,
ya que no proviene del compromiso interior del individuo. Menciona y compara las teorías contemporáneas de la motivación. Antes bien, se dice que las teorías de las necesidades parten del principio de que los motivos del comportamiento humano residen en el propio individuo. Su motivación para actuar y comportarse proviene de fuerzas que existen dentro de él. Algunas de esas necesidades son conscientes, mientras que otras no. La teoría motivacional más conocida es la de Maslow y se basa en la jerarquía de las necesidades humanas como las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de aprecio y de autorrealización. Las necesidades fisiológicas constituyen el nivel más básico de las necesidades humanas. Son necesidades innatas como la necesidad de alimentación, de tener hambre o sed, sueño y reposo o cansancio, a eso nos referimos, el abrigo contra el frío o el calor, el deseo sexual, la reproducción de la misma especie. Las necesidades de seguridad llevan a las personas a buscar a protegerse de cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto, a la búsqueda de protección con una amenaza o privación, huir del peligro. La búsqueda de un modo ordenado y previsible son manifestaciones típicas de estas necesidades y aparecen en la conducta humana cuando las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas. Las necesidades sociales surgen de la vida social del individuo con otras personas. Son las necesidades de asociación, participación, aceptación por parte de sus compañeros, intercambio de amistad, afecto y amor. Aparecen en la conducta cuando las necesidades más bajas, fisiológicas y de seguridad, se encuentran relativamente satisfechas. Las necesidades de aprecio son las necesidades relacionadas con la manera en la que la persona se ve y valora, es decir, con las de autovalorización y la autoestima. La autoestima comprende la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y reconocimiento social, el estatus, el prestigio, la reputación y el orgullo personal. Y por último, las necesidades de autorrealización son las necesidades humanas más elevadas y se encuentran en lo más alto de la jerarquía, ya que llevan a la persona a tratar de emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la vida como humano. Esta tendencia se expresa mediante el impulso de la persona a ser más de lo que es y a llegar a ser todo lo que puede ser. La teoría de los dos factores de Herbert. Mientras Maslow apoya su teoría de la motivación en las diferentes necesidades humanas, perspectiva introvertida, Herbert basa su teoría en el ambiente externo, perspectiva extravertida. Para Herzberg, la motivación para trabajar depende de dos factores. El primero son los factores higiénicos, que se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su trabajo. Comprende las condiciones físicas y mentales del trabajo, así como el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. Estos factores higiénicos tienen una limitada capacidad para influir de manera poderosa en la conducta de los empleados. La expresión higiene refleja precisamente su carácter preventivo y profiláctico e indica que están destinados únicamente a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales al equilibrio. De hecho, los factores motivacionales se refieren al contenido del puesto, a las tareas y a las obligaciones relacionadas con este. Producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy superior a los niveles normales. Asimismo, el término motivación comprende sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional que se manifiestan por medio de la realización de tareas y actividades que ofrecen desafío y tienen significado en el trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción. Si son precarios, provocan la ausencia de satisfacción. Por eso se les denominan factores de satisfacción. Consecuentemente, Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción profesional están desligados y son diferentes de los factores responsables de la insatisfacción profesional. El modelo situacional de motivación de Bloom y la teoría de Maslow se basan en una estructura uniforme y jerárquica de las necesidades, y la de Herbert en dos clases de factores,
las cuales reposan sobre la suposición implícita de que existe una mejor manera. Sin en cambio, la teoría de la evidencia ha demostrado que las distintas personas reaccionan de manera diferente, de acuerdo con la situación en la que se encuentren. La teoría de motivación de Brown se restringe exclusivamente a la motivación para producir, rechaza nociones preconcebidas y la reconoce las diferencias individuales. De acuerdo con Brown, en cada individuo existen tres factores que determinan su motivación para producir. El primero influye sobre los objetivos individuales, es decir, la fuerza del deseo para alcanzar sus objetivos. El segundo, en la relación que el individuo percibe entre la productividad y logro de sus objetivos individuales. Y el tercero, en la capacidad del individuo para actuar en su propio nivel de productividad a medida que cree poder influir en él. Teoría de las expectativas. En sus trabajos sobre motivación, Laure III encontró fuertes evidencias de que el dinero puede motivar el desempeño y otros tipos de comportamientos, como compañerismo y dedicación a la organización. A pesar del resultado obvio, encontró que el dinero ha presentado poco poder motivacional en virtud de su aplicación incorrecta en la mayor parte de las organizaciones. En muchas organizaciones, la relación no consiste entre dinero y desempeño. Se debe a varias razones. Saber, la primera es el enorme lapso que transcurre entre el desempeño y el incentivo salarial correspondiente. La segunda, en que las evaluaciones al desempeño no conducen a diferencias salariales esperadas. La tercera, la expectativa es que la subordinación de las organizaciones con las políticas gubernamentales lo hacen con el fin de neutralizar el efecto de la inflación, estableciendo salarios parejos sin distinción del buen o mal desempeño. Cuarta y última, el prejuicio generado por la antigua teoría de las relaciones humanas respecto al salario en sí y el de las limitaciones. Este prejuicio existe aún en la actualidad y parece transformar el dinero en algo vil y sórdido, cuando en realidad es una de las principales razones que llevan a las personas a trabajar en una organización. La teoría X y la teoría Y de MacGregor se distinguen por dos concepciones opuestas de administración basadas en presuposiciones acerca de la naturaleza humana, la tradicional teoría X y la moderna teoría Y. La concepción tradicional de la administración teoría X se basaba en conceptos y premisas incorrectas y distorsionadas sobre la naturaleza humana, la cual predominó durante décadas en el pasado. El hombre se motiva principalmente por incentivos económicos, su salario, y segundo, como esos incentivos son controlados por la organización, el hombre es un agente pasivo que debe ser administrado, motivado y controlado por la misma. Detrás de esta teoría tradicional hay diversas creencias adicionales, menos explícitas, pero ampliamente difundidas, como el hombre es perezoso por naturaleza, evita el trabajo o trabaja lo menos posible y prefiere ser dirigido. Le falta ambición, no le gusta la responsabilidad y prefiere ser liberado de sus responsabilidades. Además, que es fundamentalmente ajeno a las necesidades de la organización, que es ingenuo y no es muy brillante y siempre está dispuesto a creer en charlatanes y demagogos, que su propia naturaleza lo lleva a resistirse a los cambios, ya que busca la seguridad. Según MacGregor, estas presuposiciones y creencias aún predominan en muchas organizaciones que creen que las personas tienden a comportarse de acuerdo con las expectativas de la teoría X, con indolencia, pasividad, resistencia al cambio, falta de responsabilidad, tendencia a creer en la demagogia y demanda excesiva de beneficios. En cambio, en la nueva concepción de la administración, la teoría Y se basa en un conjunto de suposiciones de la teoría de la motivación humana. Por ejemplo, el empleo del esfuerzo físico-mental en un trabajo es tan natural como jugar o descansar. Al hombre promedio no le disgusta de manera innata el trabajo. De acuerdo con ciertas condiciones controlables, el trabajo puede ser una fuente de satisfacción y debe ser desempeñado voluntariamente, o una fuente de sanción que, si es posible, debe ser evitada. Conclusión. Para mantener las fuerzas activas e impulsoras y un buen clima de trabajo en cualquier organización, es importante evaluar los elementos claves de la motivación, ya que estos factores internos y externos nos permiten de manera personal y general diseñar programas para motivar a las personas a actuar de manera diferente, para impulsarlos a la acción teniendo un buen comportamiento, promoviendo estímulos en su medio ambiente y enseñando en ellos nuevos y distintos patrones de conducta orientada a cumplir con los objetivos.
Todas las organizaciones tienen objetivos. Si el comportamiento que se busca prever resulta eficaz, el individuo encontrará satisfacción a su necesidad y el trabajo lo percibirá como una fuente de satisfacción y no de sufrimiento en general. La mayoría de las personas prefieren ser dirigidas que dirigir, y pocas tienen y utilizan la capacidad para convertirse en líderes por medio de la imaginación, la creatividad y el ingenio. Muchas gracias, compañeros maestra, por su atención.